Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Neptalí Santiago Quintana, para servirle a Dios y a ustedes. Estamos colaborando en el Templo Galilea de la subzona Centro, Misantla, Veracruz. Y a todos los que nos escuchan en este momento por medio de esta grabación, les enviamos un saludo desde la zona de Misantla. Dios les bendiga. Me corresponde dar la enseñanza de los dones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Voy a iniciar dando lectura a la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 7 al 11. Y la palabra de Dios nos dice: Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno, y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Voy a hacer una oración para que sea Dios el que nos ayude, el que nos dirija con su Espíritu Santo. Padre bendito que estás en el cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, me acerco ante tu presencia para pedirte, Señor, que tomes mi vida, mi corazón y mi ser. Revela tu palabra, enseña tu palabra, habla Dios en este momento. Toma mi vida para poder servirte y que los oyentes puedan escuchar, entender y aprender de tu palabra. Creo así será, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, ¿verdad? En esta parte de la palabra de Dios habla de dones espirituales para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Un don es un regalo, es un presente, es una habilidad para hacer una cosa. Amén. Las habilidades especiales dadas a cada persona por el Espíritu Santo se llaman dones espirituales. Los dones espirituales nos capacitan para ministrar a las necesidades del cuerpo de los creyentes. Este capítulo nos da una lista exhaustiva de los dones espirituales. Todos proceden del Espíritu Santo y su propósito es edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y como leíamos en la palabra de Dios, ¿verdad?, sobre estos dones, iniciaré mencionando el primer don, que es palabra de sabiduría. Por medio de este don, el Espíritu Santo hace manifiesta la sabiduría divina y la pone al alcance de la iglesia. Es un don de revelación sobrenatural que opera en momentos en que son necesarios el consejo y la dirección divinos. La palabra de sabiduría se manifiesta en momentos de crisis espirituales, cuando hay que tomar decisiones difíciles que tienen que ver particularmente con los asuntos del reino de Dios, y cuando es necesario el consejo divino. Nos ayuda también a entender la voluntad de Dios para
nuestras vidas. El don de la palabra de sabiduría nos dice qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, cuándo hacer, por qué hacer. Ejemplo, en la asamblea de Jerusalén, el don de la palabra de sabiduría dio a Jacob la capacidad para concluir el tema de controversia que se había presentado. Hechos 15, 13 al 21. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, con la ayuda de Dios. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convirtieren a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. En estos versículos, Jacobo propuso escribir a los gentiles que se apartaran de la idolatría, de la fornicación, de ahogado y de sangre. 2. Palabra de ciencia, esto es, conocimiento exacto. Por medio de este don, el Espíritu Santo imparte conocimiento divino y da revelación de hechos y personas a la iglesia. Es un don de revelación sobrenatural. Es un don que tiene que ver con el conocimiento sobre Dios y su palabra. Es la revelación que Dios hace de sí mismo y de sus características divinas. La manifestación de este don en el área del conocimiento divino no descarta la formación teológica y académica. Muchos de los que tienen este don, teólogos, exégetas, comentaristas bíblicos, maestros y escritores, se sometieron a una rigurosa disciplina académica. Tampoco la manifestación de este don rechaza la investigación acerca de Dios, de su palabra y de los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Ejemplos: San Lucas 1, 1 al 4. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después
de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. En este pasaje bíblico, San Lucas nos narra la historia de Jesús. Fue el primer historiador de la iglesia primitiva. Tenemos otro ejemplo de San Pablo, Gálatas 1, 11 y 12. La palabra de Dios también nos dice de la siguiente manera: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. En esta parte nos dice San Pablo que su mensaje era directamente de Cristo. Pablo dijo, por revelación de Jesucristo. 3. El don de fe. Este don capacita al poseedor de confianza sobrenatural en Dios para creer en lo que Él hará. Es un don de poder sobrenatural. Es la fe un grado extraordinario. Es un don que se expresa cuando se toman decisiones desde el punto de vista humano. Son imposibles de realizarse. Se manifiesta cuando se dan órdenes extraordinarias y cuando se espera que ocurra lo imposible. Ejemplos: Moisés abrió las aguas del Mar Rojo. Éxodo 14, 21 al 31. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, con la ayuda del Señor. Y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta el medio de la mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vela de la mañana que Jehová hirió al campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y perturbó el campo de los egipcios, y quitóles las ruedas de sus carros, y trastornólos gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballería. Y Moisés extendió su mano sobre la mar, y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía, y los egipcios iban hacia ella, y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en la mar. No quedó de ellos ni uno. .
En este pasaje nos habla cuando Moisés abrió las aguas del Mar Rojo. Tenemos otro ejemplo, Josué. Cuando Josué oró y el sol se detuvo. Josué 10, 12 al 14. También la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, Cristo está con nosotros. Aleluya. Josué capítulo 10, versículo 12 al 14. La palabra de Dios nos dice así, con la ayuda de Dios. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Gloria a Dios. Bien. Cuatro dones de sanidades. Mediante estos dones, los poseedores pueden ministrar sanidad a los enfermos. Son dones de poder sobrenatural. Entiéndase que no es un don de sanidad o sanidades, sino dones de sanidades. Ejemplos: San Pedro, Hechos 3, 1 al 8. Gloria a Dios, aleluya. Cristo está con nosotros, vive el Señor para siempre. Capítulo 3, 1 al 8, nos dice la palabra. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que se le diese limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: Mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: Ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Este es otro ejemplo, ¿verdad?, de dones de sanidad divina. Gloria a Dios. La sanidad de un cojo desde el vientre de su madre. Gloria a Dios. Un ejemplo más. Felipe, Hechos capítulo 8, versículo 6 y 7, también nos dice la palabra: y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Bendito es nuestro Dios. Gloria a Dios. En esta parte nos habla cuando Felipe predica en Samaria y salían los espíritus inmundos y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Bendito es nuestro Dios para siempre. Cristo vive y Él tiene todo el poder. 5. Operaciones de milagros. Es el don
de poder realizar milagros, o sea, hechos sobrenaturales. Se asocia con los dones de sanidades y con el poder de lanzar demonios. Es otro don de poder. Se ejerce por la fe. Bendito es Dios. Ejemplos: San Pedro resucita a Tabita. Hechos 9, 36 al 41. La palabra de Dios nos dice así, con la ayuda del Señor. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió, a la cual después de alabada pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole que no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, echado fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, incorporóse. Y él le dio la mano, y llamóla, y levantóla. Entonces, llamando a los santos y las viudas, las presentó viva. Gloria a Cristo. Amén. Un ejemplo más. San Pablo no recibió daño de la víbora. Hechos 28, 3 al 6. Gloria a Dios. Vive el Señor, está con nosotros en este momento. Aleluya. La palabra de Dios nos dice así: Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado de la mar la justicia no deja vivir. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. 6. Profecía. Por medio de este don, el Espíritu Santo comunica mensajes divinos a la iglesia. Todo el que predica la palabra de Dios ejerce este don de profecía. En toda predicación está presente el elemento de la profecía. En este sentido, el predicador es un profeta de Dios. Gloria a Dios. Por medio de él, el Espíritu Santo habla, consuela, reprende, exhorta, anima y corrige a su pueblo. Bendito es el Señor. Aleluya. La profecía implica 3 propósitos específicos. 1. Edificar. 2. Exhortar. 3. Consolar. Es un don de revelación sobrenatural. Y es un don de hablar sobrenaturalmente.
Por medio de este don se anuncian acontecimientos futuros. Ejemplos: San Pedro, Hechos 2, 14 al 36. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, con la ayuda del Señor. Aleluya. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este entregando por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Era imposible, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovida. Gloria a Dios. En esta parte nos habla la palabra de Dios sobre el sermón de San Pedro sobre el derramamiento del Espíritu Santo dicho por el profeta Joel. Otro ejemplo, Agabo, Hechos 11:28. También la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. La palabra nos dice así: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en la tierra de Claudio. Aquí Agabo daba a entender por el espíritu que iba a haber una grande hambre. Otro ejemplo, San Pablo, Hechos 27, 22 al 25. También la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, con la ayuda de nuestro Dios. Gloria a Dios. Vive el Señor para siempre. Él está con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Escritura en su versículo 22 al 25: mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de personas de vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual yo soy y al cual sirvo. Amén, aleluya. En esta parte nos habla cuando Pablo
alienta a sus compañeros de que ninguna pérdida habría de personas. Gloria a Dios. 7. Discreción de espíritus o discernimiento de espíritus. Es un don que capacita al receptor para distinguir en qué espíritu está operando la persona o qué espíritu se le está manifestando. Con este don se puede saber cuando alguien miente o dice la verdad, cuando algo es verdadero o falso. Distingue lo que es y lo que no es de Dios. Descubre las obras de la carne en un creyente. Distingue entre la manifestación de un demonio, del espíritu humano y del Espíritu Santo. Es un don de revelación sobrenatural. Se llama el don vigilante, el que juzga y evalúa los demás dones. Ejemplo: San Pedro discernió la obra de Ananías y Zafira. Hechos 5, 1 al 5. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Hechos 5, 1 al 5. La Escritura nos dice a la letra, con la ayuda de Dios: Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Gloria a Dios. Un ejemplo más: San Pablo discernió el espíritu de la adivinadora de Filipos. Hechos 16, 16 al 18. La palabra de Dios nos dice: Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de la salud. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en la misma hora. Bendito es Dios. Aleluya. Ocho. Géneros de lenguas. En primer lugar, se debe distinguir entre las lenguas como señal, según San Marcos 16, 17 y Hechos 10, 45 y 46, y las lenguas como don, 1 Corintios 12, versículo 10. Como señal es recibir el bautismo del Espíritu Santo,
cuya evidencia fundamental es hablar en otras lenguas. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 2. Aleluya. Vive el Señor para siempre. Versículos 3 al versículo 7. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua en que somos nacidos? Gloria a Dios. Y el don es el desarrollo en hablar diversas lenguas, dando el mensaje de Dios, que son transmitidos a la iglesia por medio del don de interpretación de lenguas, que juntos se constituyen en profecía. Gloria a Dios. Y bueno, tenemos dos ejemplos: el día del Pentecostés, Hechos 2, 3 al 10, las lenguas como señal. San Pablo, en las instrucciones que da al respecto, como don, 1 Corintios 14, 13. Dice también la palabra de Dios de la siguiente manera. Gloria a Dios. Aleluya. 14, versículo 13, dice así la palabra de Dios: por lo cual el que habla lengua extraña pida que la interprete. Gloria a Dios. Bien, entonces aquí San Pablo da las instrucciones en cuanto al respecto como don. Gloria a Dios. Toda lengua extraña debe ser traducida. 3 en Éfeso hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19, 6. También la palabra de Dios nos dice lo siguiente con la ayuda del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo está con nosotros. Aleluya. La Biblia nos dice también lo siguiente con la ayuda de nuestro Dios. Vive el Señor, Él está con nosotros. Toda la gloria y la honra es para Cristo. Gloria al Señor. 19, versículo 6. La Escritura nos dice de la siguiente manera: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios. Nueve, interpretación de lenguas. Por medio de este don, el Espíritu Santo capacita al poseedor para traducir cualquier mensaje divino que Dios quiera comunicar a través del don de lenguas. ¿Puede la persona hablar en lenguas y luego ella misma interpretarlas? En otros casos, uno habla lenguas y otro las interpreta. Es posible que una persona hable lenguas y más de dos traigan la interpretación. En la manifestación
de don de lenguas, se debe dar tiempo al don de interpretación. Si el Espíritu Santo ha inspirado a alguien para utilizar las lenguas como don, también inspira a otro para que las interprete. En cuanto al funcionamiento de los dones de géneros de lengua e interpretación de lenguas, se puede afirmar que la suma de estos se constituye en profecía. Gloria a Dios. Ejemplos. 1. En Éfeso hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19:6. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. 2. San Pablo, en las instrucciones al respecto. 1 Corintios 14:13, 27 y 28, con la ayuda del Señor. La palabra de Dios nos dice, versículo 13, por lo cual el que habla lengua extraña pida que la interprete. 27 y 28 nos dice, si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, mas uno interprete. Y si no hubiese intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Estos son los dones espirituales para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Son para todos. Cada uno debe buscar, ¿verdad?, estos dones en oración, en ayuno, a las plantas de nuestro Dios. Concluyo leyendo la palabra de Dios en 2 a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice a la letra, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta es la enseñanza sobre los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Dios les bendiga, amados hermanos. Esperemos que cada uno tenga este interés de buscar estos dones y poder recibir estos dones. Quien ya los tiene, gloria a Dios. Ahora vamos a hacer una oración para que Dios siga enviando estos dones a la iglesia que tanta falta hace. Oramos con la ayuda del Señor. Padre bendito, que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra bendita, por haber aprendido sobre los dones del Espíritu Santo para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Señor, sin duda, ya estos dones se están manifestando en tu iglesia, pero algunos otros todavía no tienen esta bendición. Rogamos que sigas derramando estos dones, Señor. Sigue repartiendo dones para el bien de tu obra en esta tierra. Bendice a tu iglesia que está en esta tierra, manifestando los dones de tu Espíritu Santo. Creo, Padre, que así será. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por su atención. Un saludo desde la zona de Misantla, Veracruz.